que firman Juliana Scavino Stolaza y Pierpaolo Figari. Bueno, si bien reviso que esta persona es la que se halló en la vivienda el día del allanamiento, el 15 de octubre del 2018, según la página 2, Juliana Scavino Stolaza y Giorgio Enzo Gioffrino Inchaustegui, debemos entender de que es la persona que coincide precisamente en este documento. Juliana Scavino Stolaza y Giorgio Enzo Gioffrino Inchaustegui, debemos entender de que es la persona que coincide precisamente en este documento. Ahora bien, es un préstamo que por el bien, en donde se establece un pago mensual de 2.485 soles. Se dice que el señor o el investigado Pierpaolo Figari tiene un ingreso de 5.000 nuevos soles. Se ha presentado documentación que sustentaría egresos respecto a sus dependientes de 754 soles, de 1.300 soles. Bueno, que si bien no es el momento, porque no podríamos establecer científicamente si es sostenible los ingresos con los egresos, pero hago mención. Horarios de trabajo. Se ha presentado un certificado respecto a una labor académica a donde asistió Pierpaolo Figari Mendoza para un taller de líderes jóvenes de partidos políticos de América Latina, firmado por el Comité Central del Partido Comunista Chino, que tiene lugar el 3 y 26 de mayo del 2012, firmado por las entidades de la República Comunista de China. Eso sería todo. Muy bien. ¿Defensa va a decir algo? Rápidamente, señoría, subrayar que como se puede comprobar por la escritura, la señora Juliana Scavino de Figari trabaja en la Superintendencia de Banca, recibe un ingreso, los recibos inclusive de los nidos están a su nombre, y nada más. Yo agradezco la lista de cosas que ha aceptado recibir el señor fiscal. Muy bien, vamos a trabajar ahora el cuarto tópico, que tiene que ver con la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva. Trabajamos entre 10 minutos, primera intervención, y 5 minutos. ¿Fiscalía, consultó? Sí, muy bien. Entonces vamos a trabajar sobre esa base. Adelante, Fiscalía. Como se ha venido diciendo en el desarrollo de estas audiencias por el principio de unidad, concentración y de la audiencia y remisión a los fundamentos de parte del Ministerio Público, se procede a hacer la fundamentación de lo que corresponde a lo que es la proporcionalidad. Y esto implica hacer un juicio respecto a el test de idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Idoneidad con el objeto de determinar si la medida de prisión preventiva es idónea, con el objeto de evitar que el investigado pueda sustraerse a la acción de la justicia, obstaculizar el proceso y así frustrar el desarrollo de las demás etapas del proceso. En efecto, como se ha sustentado, existe una evidencia fuerte del peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad respecto a
quienes podrían ser convocados o han sido convocados como testigos, imputados, y a ser convocados peritos. Por lo tanto, una medida menor que podría implicar una comparecencia con restricciones no sería la más adecuada, porque subsistiría precisamente este riesgo, atendiendo de que esta organización ha dado muestras precisamente de procurar lograr impunidad en las actuaciones que ha incurrido. Más aún si tenemos en cuenta que Pierpaolo Figari Mendoza se encuentra ubicado en la parte de la decisión de esta organización. Por lo tanto, consideramos que esta medida es idónea. Necesidad, porque no existe otra medida que pueda evitar precisamente lo que se ha venido señalando respecto a asegurar los fines del proceso, lo cual implicaría, por ejemplo, lograr que los testigos, imputados, peritos, den una libre manifestación, realizar las actuaciones que corresponden al desarrollo del proceso. Por lo tanto, es necesaria la imposición de esta medida. Proporcionalidad en sentido estricto, atendiendo de que si bien hay una afectación de un derecho fundamental, también hay otros bienes que tienen que ser tutelados. Y en este caso la afectación del derecho a la libertad, que tendría que ser limitado, implicaría precisamente la satisfacción de los intereses del proceso penal. Eso respecto a lo que es la proporcionalidad en sentido estricto. Respecto a la fundamentación del plazo de la investigación. Sí, eso después, doctor. Muy bien, vamos a correr traslado. He tomado nota del tiempo. Sí, estamos dentro del margen de 5 minutos, pero yo sigo manteniendo los 10 minutos iniciales. Gracias, señoría. Trataré de ser rápido, como lo ha sido el fiscal. Pero tengo que aclarar algunas cosas. El juicio de proporcionalidad, como está planteado, en realidad es un juicio abstracto en este ejercicio que ha desarrollado la Fiscalía. Y el juicio de proporcionalidad para la medida requiere un contenido casuístico, como lo ha establecido la homogénea doctrina tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la del Tribunal Constitucional. Es decir, vuelvo a lo que dije, es un conjunto de exámenes sucesivos el que vamos pasando desde los graves y fundados elementos de convicción hasta el punto en que hemos llegado, que es ya el examen de proporcionalidad. Y el examen de proporcionalidad, señor, requiere antes que nada que exista una situación que requiera una medida que persiga una finalidad constitucionalmente legítima y que sea además adecuada para obtenerlo. Ese es el principio, esa es la forma en que tenemos que desarrollar la ecuación de del examen de idoneidad. Lo que no nos ha quedado claro es cuál es el escenario que amerita esta intervención en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. Porque no nos lo ha dicho, señor fiscal. Y en mi opinión este escenario solo se daría si es que él hubiera podido ante usted establecer con certeza la alta probabilidad de que existan
elementos graves y fundados de la comisión de un delito que vinculen a mi cliente con ello, como autor o partícipe, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Ninguno de esos elementos ha sido válidamente sustentado aquí. Por lo tanto, pedir que se produzca una intervención ante la ausencia de un escenario que requiera una medida es una actuación arbitraria. Arbitraria entendida como desprovista de razón en la lógica de la sentencia Calegari Erazo del Tribunal Constitucional. No se perseguiría en el caso concreto una finalidad constitucionalmente legítima cuando se pretende limitar el derecho a la libertad personal de alguien que está vinculado al proceso. Y le quiero dar un ejemplo muy sencillo, señor. Totalmente práctico, constatable por usted en segundos. Hace algunos días, mi cliente fue detenido, el día 15 de octubre. Unos días después, fue liberado por el mandato de la Sala de Apelaciones. No vamos a discutir eso, el hecho. Y luego fue citado a audiencias de prisión preventiva. Afronta un requerimiento de prisión preventiva. Le pregunto, señor, para que usted en el gabinete, es una pregunta retórica, señor, en el gabinete usted pueda examinarla. ¿Ha tenido mi cliente tiempo suficiente para fugarse o no? Y teniendo, como dice el señor fiscal, facilidad para salir del país, medios suficientes para salir del país, razones suficientes para salir del país según el fiscal, porque tiene temor a la imposición de una pena que vendrá necesariamente contra él por más de 13 años, mi cliente decidió estar aquí. Como solía decir mi querido y viejo maestro Luis Alberto Sánchez, el movimiento se demuestra andando, señor. Tuvo tiempo suficiente para fugar. Aquí está ante usted, jugándose entero en una decisión que solo usted puede tomar. Esa es mi respuesta, señor. En cuanto a la idoneidad, la necesidad, el señor fiscal no ha hecho un análisis detallado de todas las medidas existentes, solo ha comparado dos. Hay múltiples medidas. Y creo que esa insuficiencia permite establecer que el juicio de necesidad ha sido mal elaborado, carente de técnica. Y en cuanto a la proporcionalidad, señor, no es posible, y ahí vuelvo a esta frase que le repito, siempre me parece tan ilustrativa, no es de recibo usar un control abstracto, por una razón sencilla, porque puede ser que alguien crea, y creería erróneamente, que cualquier interés comunitario, por alto que sea, prevalece necesariamente sobre los intereses y derechos individuales. Y eso, señor, no solamente no es así, sino que es todo lo contrario. Clara ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en señalar la posición preferente de los derechos fundamentales, en el sentido de que cuando hay una competencia entre normas de poder y derechos fundamentales, surge uno de los elementos característicos del derecho fundamental o de los derechos humanos, que es la posición preferente. Pedro Níquez, miembro de la Comisión Interamericana, tiene un trabajo extraordinario sobre esto. La posición preferente del derecho no permite que tut curo, a fortiori, los intereses comunitarios prevalezcan necesariamente sobre el interés individual. Hace falta mucho más que eso. Entonces, señor, esta falta de técnica
Lo que nos presenta es un juicio de proporcionalidad elaborado por la Fiscalía de carácter formulario, una declamación, pero no un juicio realmente llevado adelante. Quiero que te